La mañana, fin de semana. Pero vamos a intentar entender este mundo de las redes sociales que tanto nos cuesta y el impacto que tienen las redes sociales en las manifestaciones, sobre todo en comunidades tan particulares como las comunidades del mundo árabe. Para ello invitamos a Jonathan Villanseri, el director de la web de NTN24. Hola Jonathan, muy buenos días. Gracias por madrugar con nosotros aquí en la mañana fin de semana. ¿Cómo estás? Buenos días, Jessica, Jairo, ¿cómo están? Jonathan, bueno, comencemos a hablar un poquito sobre todo algo que en estos días ha sido la gran pregunta que todos aquellos que no manejamos al 100% las redes sociales nos estamos haciendo. ¿Por qué estas redes sociales en Libia no están teniendo el mismo impacto, sobre todo en el poder de convocatoria, que en Egipto, que como decíamos, el resultado ya es conocido por todos, la caída del presidente Hosni Mubarak después de 32 años en el poder? Básicamente, para comprender este fenómeno en toda su magnitud, hay que entender varias variables que interactúan y sobre todo comprender cómo son las proporciones entre las variables del tráfico del Internet y la penetración del Internet en los diferentes países. Los invito a ver unas gráficas donde vamos a poder analizar caso por caso el caso de Túnez, Egipto y la mayoría de los países que están en este momento en conflicto. Podemos iniciar, por ejemplo, con el caso de Túnez. Túnez presenta... tiene en general una población de 10.5 millones de personas. De esos 10.5 millones de pobladores, solo 3.6 tienen acceso a Internet. Y de ellos, 1.6 tienen acceso a redes sociales. ¿Qué nos indica esto? Bueno, que hay un potencial de movilización de 1.6 millones de personas. Es un número importante, un número de movilización que efectivamente puede desestabilizar cualquier gobierno. Si pasamos a Egipto, podemos ver que de los 80.7 millones de habitantes que tiene Egipto, 17 tienen acceso a Internet y al menos 4.07 tienen acceso a redes sociales. Movilizar 4 millones de personas es un número importante. Obviamente ese potencial de movilización que tienen las redes sociales y en general la plataforma del Internet en Egipto es mucho más grande que lo que vamos a ver en el siguiente gráfico, que es Libia. En los 6.4 millones de habitantes con los que cuenta Libia, solo hay 353.900 usuarios de Internet únicos censados en el 2010 y de ellos solo 182.000 tienen acceso a redes sociales. Estamos hablando de que el potencial de movilización que encontramos en Libia es mínimo en comparación con el caso de Egipto y en comparación con el caso de Túnez. Por lo tanto, la utilización de redes sociales como Facebook o Twitter como herramientas de organización y de comunicación en Libia se ve mucho más limitado a ciertos grupos y ciertas élites que cuentan con acceso a Internet. O sea, es una cuestión de cantidad, obviamente, de población y también el tema que se conoce como la penetración de Internet, no solamente a través de la conexión de un computador, sino a través de, hoy por hoy, la telefonía celular que ha revolucionado también el mundo de Internet. Exactamente. Jonathan, ¿cómo logran bloquear una conexión de Internet tal como hemos tenido la oportunidad de ser testigos en los casos de Egipto o de Libia? Bueno, los gobiernos cuentan con pocas opciones en realidad para realizar este tipo de bloqueos. Podemos primero analizar el bloqueo parcial, que consta de que solo se puede dar en gobiernos que cuenten con la infraestructura técnica para poder controlar el tráfico de Internet. Efectivamente, solo esos gobiernos que cuentan con un NAP de conexión único, un punto de conexión único, pueden hacer bloqueos parciales para, por ejemplo, bloquear Twitter, bloquear Facebook, que son los casos que vemos en China, que son los casos que vemos en Irán. Ni Egipto, ni Túnez, ni Libia cuentan con ese tipo de infraestructura y se vieron obligados a pasar un bloqueo total del Internet, que básicamente consta de presionar a las operadoras telefónicas, a las operadoras de telecomunicaciones, para que eliminen su servicio, amenazando con destruir sus infraestructuras. Entonces, ese bloqueo total que hemos visto en estos países se ha debido a esa presión del gobierno ante las instancias privadas que controlan el acceso a Internet. Jonathan, más adelante nos vamos a enfocar a América Latina, pero recién vos estabas hablando del bloqueo de cuentas de Facebook, de Twitter, y esto también está pasando muy cerca acá en nuestra región, en América Latina, en países como Venezuela, en regímenes autoritarios como por ejemplo Cuba. La pregunta es cómo obtienen los gobiernos o las grandes empresas la identidad de un usuario, ya sea de Twitter o Facebook, y después eso se convierte en lo que conocemos como persecución política. Sí, es importante hacer una aclaratoria a este punto. Los gobiernos no cuentan con la tecnología o desarrollos que les permitan bloquear una cuenta de Twitter o una cuenta de Facebook. No los pueden identificar como tal.
Es por eso que recurren al bloqueo total del sitio, del dominio twitter.com o facebook.com. En el caso de la identificación de usuarios, siempre y cuando un usuario de Twitter o Facebook no infrinja las condiciones de uso, los términos legales de ambas plataformas, cuentan con el apoyo de Twitter y Facebook para bloquear su identidad, para proteger su identidad. Cuando se han dado casos en el que el gobierno efectivamente descubre la ubicación y el nombre y la identidad de la persona, es porque el usuario, por descuido en sus condiciones de privacidad de la cuenta, ha revelado esos datos o porque ha sido traicionado por terceros en su entorno cercano. Jonathan, te pido que te quedes un ratito más ahí en la redacción de NTN24 porque enseguida volvemos con vos hablando de este tema de las redes sociales y el nuevo auge de las redes sociales, no solamente en Medio Oriente, sino también acá en América Latina. Muchísimas gracias. Por supuesto, este seguirá siendo tema en la mañana. En minutos vamos a seguir hablando de el impacto de las redes sociales en nuestra región y cómo Twitter y Facebook es usado por los grandes políticos de América Latina. La mañana, fin de semana.